No se puede enseñar sobre cómo funciona la ciencia y la tecnología si no lo hago a partir de aprender conceptos concretos que sean interesantes. O sea, no puedo hablar en teoría, no es filosofía. La ciencia es ciencia, se aprende haciendo. Los ves con muchos alumnos, a las 9 toca hablar de energía en química, es una energía, a las 10 toca hablar de energía en física, es otra energía. No aprendes que el concepto de energía es común. Es lógico que un alumno de un año al otro no se acuerde de nada de lo que ha visto. Lo que es ilógico es que enseñemos de esa manera. Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy estamos con Ileana Greca-Dufranc. Ella es catedrática del área de didáctica de las ciencias experimentales y dirige el grupo de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la Universidad de Burgos. Además, está involucrada en muchos proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, uno de ellos es RAN-EU, que es un proyecto internacional de varias universidades europeas. También dirige algunos proyectos, ha estado en proyectos europeos. Ahora mismo sé que estás, por ejemplo, en el de Streamit. Bienvenida, Ileana. Gracias por dedicarnos este rato. Gracias a ustedes. Tenemos muchos temas de los que se pueden hablar en la enseñanza de las ciencias y desde la Universidad de Burgos has estado trabajando en este tema desde hace ya unos años. Has ido creando incluso, pues bueno, vamos a decir, maestros que están aportando a estas investigaciones y aportando a la enseñanza que se hace de los maestros que se hacen que salen de la Universidad de Burgos. ¿Cuál crees que es, entiendo que hay unos cuantos, pero el gran reto de la enseñanza de las ciencias? Si te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál es la esencia, lo más importante? ¿Por qué es importante enseñar ciencias? Porque a ver, el reto es la inclusión. O sea, el reto es que vivimos en un mundo tecnológico y la idea, o sería, dentro de los valores de lo que implica Europa, es que todo el mundo tenga acceso al conocimiento o acceso a tomar decisiones sobre cuestiones científico-tecnológicas. ¿Significa eso que hay que saber, no sé, mecánica cuántica? No necesariamente, pero sí hay que saber cómo funciona la ciencia, cómo funciona la tecnología, cuáles son las relaciones, cómo se valida el conocimiento, y eso es fundamental para todos. Entonces el reto es que sea inclusiva, o sea, porque no lo es. O sea, todos nosotros, no solamente las personas que están en las fronteras de la exclusión, que naturalmente las excluimos, pero aún las personas que se suponen que están dentro de del normal de la gente, de lo normativo, dejamos fuera una cantidad. Mira cuántos alumnos pasan a un bachillerato en ciencias. O sea, se va reduciendo muchísimo. Yo siempre cuando daba clase en el máster y me encontraba con físicos, biólogos, bueno, ¿cuántos sobrevivieron de vuestros compañeros una carrera en ciencias, ¿no? Entonces, no es que necesariamente todos vayan a llegar, el problema es que van abandonando antes. O sea, van abandonando enterarse de lo que va la ciencia, van abandonando querer aprender ciencia. Sí, digamos que lo descartan antes de planteárselo siquiera, ¿no? No, y descártelo, y sobre todo una actitud que no es positiva, sino simplemente, bueno, estudio de memoria, paso el examen porque ya el año que viene me voy a librar de cualquier asignatura de ciencia que no tiene que ver conmigo, ¿no? Y eso es un problema. Y que dices que el gran reto es la inclusión. ¿Qué perfiles son los que falta incluir? Falta incluir muchos, pero sobre todo falta incluir la idea de que la enseñanza de la ciencia no es para una élite, la enseñanza de la ciencia vale para todos. Hay que modificar las metodologías porque hay metodologías que permiten, está comprobado y es una cosa que nuestro grupo de investigación viene trabajando hace años. Hay metodologías como el diseño de ingeniería, la indagación científica, que realmente permiten que todo el alumnado aprenda ciencias. Imagínate, no sé, tradicionalmente, y todavía hoy se repite, ¿cómo aprendes química? Aprendes fórmulas, aprendes definiciones y eso es todo. Memorizas valencias. Además de memorizar valencias, pero aprendes fórmulas, vale, pero eso para muchos cuesta porque cuesta entender o cuesta comprender, mientras que si se utilizan abordajes hands-on, o sea, abordajes de hacer, si tú vas a un laboratorio y aprendes, no sé, vamos a imaginar en física, haces una reacción, estamos hablando de química, haces una reacción, bueno, aprendes
realmente aprendes viendo sobre lo que está pasando. Y eso en cualquier área científica. Haciéndolo. O sea, Haciéndolo, eso es porque haces palpables conceptos que pueden ser muy complejos para mucha población. Y no es porque sean menos inteligentes, simplemente porque o su base anterior o la forma de abstracción, su forma de entender el mundo, no les permite trabajar o tienen más dificultades para trabajar con conceptos abstractos. Y eso es hacer inclusivo para todos, ¿no? O sea, entonces, ¿me quieres decir entonces que esa metodología de hacer las cosas, de practicarlas, de verlas cómo funcionan, es una de las grandes claves para enseñar las ciencias? Porque entiendo que hay contenidos más teóricos que siempre sí, pero tampoco, cuesta integrar, ¿no? Perfecto, pero tampoco necesitas todos los contenidos. Esa es la otra cuestión. O sea, por una parte, trabajar con metodologías de hands-on, y además de estas hay algunas otras, basados en ciertos conocimientos. O sea, yo siempre digo que la cuestión no es cacharrear por cacharrear, sino que tiene que haber por detrás una preparación para que aprendan un determinado concepto o una determinada idea. Pero a su vez, otro de los grandes problemas, sobre todo en educación primaria, no, en primer profesionario está, en relación a las temáticas está bastante bien. En educación secundaria, que seguimos teniendo una gran cantidad de temas que a lo mejor carecen sentido. O sea, que a lo mejor hace 100 años estudiar todo eso era suficiente. Ahora nosotros sabemos, y ustedes en la Unidad de Cultura Científica lo ven cada día, las cosas cambian tan rápido que no hay manera de que ningún currículum se ponga al día con cualquier innovación, con los avances, con los conceptos. Entonces, cortemos un poco, o sea, y vayamos al núcleo que toda la población necesita. Si después necesitas una especialización, bueno, una parte de especialización se dará en el bachillerato, otra parte de especialización se dará en el grado, y cuando sigas trabajando vas a seguir especializándote. ¿Y en qué consiste este núcleo? ¿Cuál es lo primordial que la gente tiene que entender de la ciencia? Primero, cómo funciona la ciencia. Segundo, cuáles son los procesos de validación de las ciencias. O sea, la ciencia funciona, todo el mundo dice la experimentación. La validación no es la experimentación. O sea, la experimentación es preguntarle a la naturaleza. Y la naturaleza te puede responder de una manera o de otra. Pero en realidad quien te valida son tus colegas, que van a ver si tu trabajo tiene valor o no. O sea, esos procesos de validación ha estado hecho de forma correcta, si la metodología seguida... Claro, y de alguna forma son validados por un grupo de pares, por un conjunto, ¿no? Un conjunto de pares. Entonces, esos son procesos de validación que llevan más o menos tiempo. O sea, la revisión de pares, ¿no? Está claro de que lo vimos en la COVID. O sea, en la COVID todo el mundo, bueno, porque no sabemos si los procesos científicos son lentos. Ahora, había información que teníamos que venían de procesos científicos, bueno, y a partir de ahí se desarrolló la vacuna porque ya había una parte que se conocía, cuando se supo exactamente qué era el virus que estaba allí. Pero eso todo lleva su tiempo. O sea, no es una cosa que de un día para el otro, o una publicación, en poco tiempo se hicieron una cantidad de publicaciones que no pasaban por el proceso de pares, y muchas de esas publicaciones tenían ideas que no estaban comprobadas, porque un grupo lo hizo, pero nadie lo pudo replicar. Entonces, no. La ciencia tiene procesos de validación. Y a su vez otras cuestiones que también es importante entender es que la ciencia busca la objetividad, pero la ciencia está hecha por personas, depende de financiación, depende de una estructura de alguna forma donde se privilegian algún tipo de saberes científicos respecto de otros. O sea, esos elementos son fundamentales para poder entender, desde mi perspectiva, o sea, ¿qué es lo que hace que un ciudadano formado pueda tomar decisiones respecto de cuestiones científico-tecnológicas? Bueno, que entienda esos procesos. Obviamente, enseñar esos procesos desde el punto de vista teórico tampoco sirve. O sea, la idea es, ¿cómo tú llegas a que se comprenda eso a partir de estar trabajando problemas concretos, conceptos concretos? Uno que está trabajando, un alumno mío, es comprender lo mismo a partir de incendios. Entonces, tú tienes un tema que es candente, que es incendio, candente, no muy candente, exactamente, que a su vez atrae a algunos alumnos, porque es un tema que es diferente, es un tema que además engancha con nuestra historia como
como especie, engancha con los fuegos, engancha con el arte, engancha con... Bueno, y a partir de ver eso, puedes estar aprendiendo cuestiones de química, cuestiones de física, cuestiones de biología, de ecosistemas y cómo funciona. Y mientras vas aprendiendo eso, mientras vas trabajando esos conceptos, aprendes cuestiones que tienen que ver cómo se produce el conocimiento científico-tecnológico para poder entender qué es lo que vas a hacer si pasa un incendio. O sea, ¿qué vas a hacer en el sentido de cómo vas a tener que trabajar con eso? Estás trabajando un contenido, pero estás trabajando la forma de llegar al conocimiento científico de ese contenido, ¿no? Exacto. La forma, las herramientas, cómo siempre vas a tener en este momento, tú tienes siempre una colaboración con la tecnología, o sea, dependerá de la tecnología que tienes, en qué medida puedes conocer determinadas cosas o no conocer otras. Entonces, bueno, es todo ese engaño, y eso te va a permitir en un momento dado que si estás frente a un debate, preguntes. O sea, vale, ¿y qué tecnología tenemos? ¿Y sabemos esto? ¿Y quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Qué validaciones? Esos procesos que son al final de cuentas para situaciones que son muy cambiantes te permiten hacerlo. Pero de nuevo, no se puede enseñar sobre cómo funciona la ciencia y la tecnología. Y cuando hablo de ciencias naturales, de ciencias experimentales. Y cuando hablo con tecnología estoy hablando de la ingeniería, estoy hablando de las matemáticas, todo lo que está involucrado ahí. O sea, no puedo entender cómo funciona el entramado STEM si no lo hago a partir de aprender conceptos concretos que sean interesantes. O sea, no puedo hablar en teoría. O sea, esa cosa de que, bueno, no es filosofía, la ciencia es ciencia. La ciencia necesita medir y tienes que aprender que hay que medir. Y tienes que aprender que cuando estás midiendo en un laboratorio, de 20 mediciones que haces, te salen 5 y las otras no. Porque eso le pasa al científico también. O sea, entender el tema del error, entender la incertidumbre. No es una cosa perfecta, divina. No, y además entender la incertidumbre. O sea, nosotros estábamos en la COVID, o lo mismo pasa para el cambio climático. Cuando un científico dice, lo sabemos con tanta incertidumbre, ¿qué significa eso? La gente empieza, y a veces los periodistas, entonces no lo sabes. Jobar, lo sabemos con un nivel de certeza muy grande, pero no podemos decir esto es 100%. Pero eso lo aprendes en un laboratorio. Lo aprendes cuando estás midiendo y te das cuenta que las mediciones no dan exactamente siempre lo mismo. ¿No? Sí, que dos datos no tienen por qué tener el mismo peso, ¿no? Pero no solamente el mismo peso, sino que una medición repetida no te da siempre exactamente lo mismo. Entonces, hay una incertidumbre anexa, además de las incertidumbres de los problemas. Pero eso es lo que te digo, o sea, lo aprendes, que es fundamental entender que existe una incertidumbre, y a pesar de esa incertidumbre, es más o menos esto como lo de Sócrates. Solo sé que no sé nada, pero lo que sé es más que... Bueno, es lo mismo. Cuando yo te digo, o cuando un científico te dice que algo lo sabe con un 90% de certidumbre, sabe muchísimo. ¿Vale? Dice, no podemos tener... No, es que no lo sabes perfecto. No, lo sé mucho. Pero además digamos que ese 90% es muy preciso. Quiero decir... Es muy preciso y está validado. Cuando alguien está diciendo algo, está validado. Claro. Y está validado dentro de las posibilidades que tienes, ¿no? Sí, que hay otras personas que a veces dicen algo con un 100% de confianza, pero con un 0% casi de datos reales, ¿no? Bueno, pero tú puedes decir confianza, pero eso no está basado en evidencias. Sí, claro. O sea, cuando te habla un científico de incertidumbre, te está basado en evidencia científica. Entonces, sí, lo está comparando con alguien que dice algo por decir o porque lo ha oído. Vale, puede estar muy seguro, pero eso no está validado. Claro. Sí, pero a eso me refiero, que ese 90% de una cosa validada, claro, por eso es 90% con evidencia. Claro. Con evidencia. Sí. Y que tiene mucho más peso que el 100% de algunos, vamos a llamar cantamañanas, por decirlo de alguna manera, que lo dicen con una seguridad pasmosa y como que las cosas son blancas o negras. No, y sin embargo no tiene una base. Claro. ¿No? Así es. Pero bueno, esos son los elementos. O sea, si tú me dices que hay que aprender esas cosas. Pero eso se aprende a través de conceptos. Se aprende a través de la ciencia. No se aprende leyendo un libro. Se aprende haciendo. O sea, eso yo creo que es el punto de... Vale, tú quieres llegar a conceptos que son de naturaleza de la ciencia. Sí, pero yo no puedo enseñar naturaleza de la ciencia. No se enseña la naturaleza de la ciencia a partir de la historia. Tú tienes que entender, tú tienes que vivir más o menos cómo se toman algunos elementos científicos. Hay un aspecto, o sea, que toda esa
conceptualización y teorización que hay también del método científico, Sí, sí. etcétera, que todo parte también, dices, de unas acciones concretas que hay que Claro. entender cómo funcionan a nivel Claro. del día a día, la realidad de Claro. estar sacando datos o ¿No? haciendo... Sacando datos, extrapolando datos, utilizando inteligencia Analizándolos. artificial, analizándolo, lo que sea. Sí, Y además, discutiendo con los compañeros sobre qué significa esto, ¿no? claro, Ujú. Y claro, en este sentido, entender ciencia, porque, por ejemplo, una cosa que creo que se hace bastante a veces, pues incluso a niveles educativos tempranos, es, por ejemplo, hablar de, este es el método científico, ¿no? Y te que no cuentan, existe. claro, te cuentan una especie de receta, ¿no? De, no, este es Claro. el método científico. Sin embargo, la realidad es que no hay un solo método científico, ¿no? No hay un método científico. Cada área, y dentro de cada área, dentro de las divisiones en la cual nosotros dividimos la naturaleza para entenderla, y de las estructuras teóricas que cada una de esas divisiones utiliza formas de acceder a esa realidad de manera diferente. Pregunta a la naturaleza de manera diferente. Imagínate, ¿cómo pregunta la naturaleza cuando tienes un acelerador de partículas? Loquísimo es. O sea, primero que llevas una cantidad de tiempo de preparar el acelerador. Después lo que vas a obtener es en realidad una interacción, vas a obtener un trazo que hay que sacarle el ruido y a su vez tienes que interpretar. O sea, las preguntas no es lo mismo que si yo pongo una planta y veo cuánto crezco. O sea, no son iguales. Sí es cierto que, y por eso no hay pasos, y es diferente como un antropólogo va a preguntar a la naturaleza, como un arqueólogo va a preguntar a la naturaleza. Pero sí siempre hay un problema. Hay una pregunta, que puede ser empírica o puede ser teórica, hay un problema. Y después hay una metodología. Tú tienes que establecer los pasos para garantizar que la respuesta a esa metodología no venga caída del cielo, ha seguido. Y después tienes un conjunto de pares que va a ver si tu proceso para encontrar respuesta a esa metodología, a esa pregunta, es adecuado o no es adecuado. Y en qué medida esas respuestas que tú estás encontrando se relacionan con otros datos. Porque, o sea, con el resto de conocimiento. Claro, con todo el resto de conocimiento. O sea, eso diría que es lo que vale para casi todas las ciencias. Y no entra en contradicción, o si entra en contradicción, ¿qué es lo que pasa? Ya, son los elementos, ¿no? Que hacen. O sea, no hay uno, no es hipótesis. Bueno, siempre se parte de un problema. Sí, algo que quieres, una pregunta, como decías, ¿no? Una pregunta que viene de investigación anterior, lo que sea. O sea, partes de preguntarte. Y entonces, para el ciudadano o ciudadana que pueda comprender mejor todos estos procesos, por un lado, dices que hay que entenderlos desde su punto base de la realidad de la ciencia, no solo ese aspecto como un poco teórico, idealizado, ¿no? Y por otro lado, comentabas lo de la revisión por pares. En este sentido, ¿qué puede? Porque claro, el ciudadano normal pues igual no tiene un gran conocimiento de qué se está hablando en los círculos científicos. Es decir, cómo cuando nos llega una información, ¿cómo podemos analizar su validez científica? Sin saber cómo ha pasado... Bueno, no es trivial. Eso no es trivial, y más en la época de desinformación que tenemos ahora, que vivimos ahora. Es complejo. O sea, no es trivial. ¿Qué hago yo? Yo como cualquier otro. O sea, yo veo una información, está bien, con tu conocimiento científico, sea el que fuera, por un lado tienes tu base, ¿no? Dices, esto me huele mal. Esto con esto parece que no. Yo lo que suelo hacer es googlear en meterme en... ¿Dirías que en ese primer momento le has asignado un grado de incertidumbre? Es decir, que tú... O sea, he dudado, ya no hay incertidumbre, he dudado, esto no me puede que no. Esto puede que no. Entonces lo que suelo hacer es meterlo y buscar, sé bases de datos. Pero eso se podría aprender también en el colegio, o sea, poder aprender a cómo buscar, que al final no es solamente para la parte de ciencia, es para todo, o sea, cómo buscar en bases de datos que tú supones que fiables, o sea, en algunas bases de revistas que tú supones que son fiables, y encontrar ahí información, ¿no? Y no fiarse, por lo menos hasta ahora, la respuesta que te da la inteligencia artificial, que en muchas áreas es muy mala, o sea, porque no te da respuesta, claro,
porque al final de cuentas es un modelo probabilístico. Entonces, coge tanto de los datos que son científicos como de los datos que no son científicos. Entonces, lo que te da es un popurrí. Y como en este momento, sobre ciertos temas, hay tantos datos no científicos, entonces al final la respuesta... Sí, va a influir cómo está entrenada, lo pero científicamente que esté entrenada. Pero ¿cómo lo entrena científicamente? Es complicadísimo eso, o sea, porque tienes que tener quien lo esté entrenando, esos que nunca vemos, que están entrenando la inteligencia artificial, tiene que tener un cierto conocimiento para decir si lo que está poniendo ahí... Para validar lo correcto, ¿no? Eso puede ser un poco caro. Sí, ¿no? sí. O sea que ni siquiera entonces dices que te puedes fiar. Bueno, de hecho, creo que hoy en día muchos de estos modelos viene como una pequeña adenda que dice algo como no tiene por qué ser correcto lo que diga la IA, porque mucha gente lo da como también como casi palabra de Dios. Pero ¿no? no, mucha gente, muchos estudiantes que lo utilizan, que a mí me parece bien utilizar la IA, muchos de los estudiantes lo utilizan y parece que eso es lo que está y no lo es. O sea, definitivamente no lo es, lo puedes pillar en muchas cuestiones, o sea, en cuestiones... Cuando haces preguntas generales, a lo mejor para una ecuación sí te la puedes resolver porque la ecuación está, sí está. Si tienes una ecuación muy complicada que completamente nueva, quizás no, que no tenga elementos. Ahora hay una IA que está metida desde hace un par de años con otro programa de matemática que la resuelve a través del programa. Entonces, bueno, puedes tener pero muchas de las respuestas no son respuestas que necesariamente están bien, por lo menos en algunas áreas. Antes de seguir con investigaciones y áreas de las que trabajáis, me gustaría conocer un poco tu trayectoria también. Sé que, bueno, vienes de Argentina, estudiaste física, luego pasaste a centrarte en la didáctica, creo. Sé que has estado en Brasil y luego has llegado a España. ¿Nos puedes contar un poco tu periplo? Por continente, por países y continentes. Vale, a mí me gustó la ciencia, siempre lo digo. O sea, yo me enamoré de la ciencia debido a dos cosas. Una, a Carl Sagan. Famoso divulgador. ¿Cómo es la...? Cosmos. Cosmos. Yo era enamorada de Cosmos. Y segundo, por Viaje a las Estrellas, que aquí es Star Trek. Entonces, a mí el Dr. Spock me volvía loca. De entender la racionalidad de las preguntas, ¿no? Spock era muy racional, ¿verdad? Claro, la racionalidad de las respuestas de las racionales me fascinan. Entonces, muy lógico. Muy sí, entonces los dos, para mí, yo creo que fue cuando estaba en primaria, una cosa que siempre me volcó hacia la parte científica. Y un libro que tenía mi abuela de hacer experimentos, ya sea experimentos, o sea, un libro de experimentos calcular, o sea, 70 años, y un libro que habrá tenido 80 o 100 años, pero había muchos experimentos y a mí me gustaba hacerlos. Vale, entonces vas hacia esa parte. En secundaria pues, seguí con esa orientación, hice la orientación en Argentina, un bachillerato en físico-matemáticos, y yo quería ir al Balseiro. Pero para ir al Balseiro, el Instituto Balseiro es el instituto que hay en Argentina, el único que había en ese momento, creo que es el único, que hace ingeniería nuclear. Entonces no entrabas en primero de carrera, sino que tenías que hacer antes una ingeniería, 2-3 años de ingeniería. Y yo era la primera de una familia muy grande y a mí se me había ocurrido que la ingeniería que yo quería hacer era ingeniería en minas que quedaba, no sé, a 1000 kilómetros de mi casa, imposible. Entonces, bueno, me enfadé, yo soy un poco enfadada, y lo que pues yo podía hacer era el profesorado de matemática, física y cosmografía. Entonces me metí en hacer el profesorado y ahí descubrí, a ver, yo había estado dando clases desde que tenía 12 años, que realmente la educación me gustaba. Y terminé el profesorado, y de ahí me fui a Córdoba a empezar a estudiar en un instituto de física, pero lo largué por cuestiones de política y en un momento dado que me harté. Córdoba en Argentina, ¿no? En un momento dado que me harté, se abrió la posibilidad de ir a Brasil a hacer un máster en enseñanza de la física. Y ahí fue como cuando me reengancho y me engancho a la investigación como tal. Entonces en Brasil yo hice un máster en enseñanza de la física, de ahí pasé al doctorado. Estuve un año que no sabía si hacía el doctorado en enseñanza de la física, si lo hacía en física, si lo hacía en estadística. Bueno, eso fue volviendo. Al final lo decidí hacer en enseñanza de la física en un tema que era mecánica cuántica.
Un temita, un pequeño tema. Pero es chulo, es muy chulo. Sí, sí. Y después concursé para pertenecer a la universidad y estuve un par de años y ahí, bueno, de hecho ya estoy en la parte de investigación y después ya vine a Brasil por una cuestión me enamoré de mi marido que está en Burgos y entonces, bueno, vine para aquí, bueno, y ahí ya seguí con mi carrera en España, en Burgos directamente a España. Ese es un poco mi periplo. Y en ese periplo, bueno, siempre mi fuente de base siempre fue la física, o sea, mi formación es en matemática y en física, pero mucho más en la física, siempre me ha fascinado la física. Mi tesis en mecánica cuántica. Y después lo que fui descubriendo es que si me hubieran enseñado bien, porque física me lo enseñaron muy bien en secundaria, si me hubieran enseñado bien biología en secundaria, hubiera hecho biología. Me fasciné con la teoría de la evolución. Entonces son mis amores, es la física y parte de la biología, pero sobre todo la parte que tiene que ver con teoría de la evolución. Entonces, bueno, en ese sentido en Burgos estarás bastante contenta, ¿no? Fascinada. Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana. Fascinada. Bueno, pues con todo este trayecto, eso, una de las cosas en las que estás trabajando precisamente, bueno, ya lo has dicho, que de repente te diste cuenta de que la educación te parecía interesante, lo has mezclado con ciencia, también has trabajado en temas internacionales, bueno, aquí tienes todos esos aspectos que sigues trabajando a día de hoy. En vuestro grupo de enseñanza y aprendizaje de la investigación, trabajáis, bueno, obviamente lo que dice el título del grupo, y todo esto se engloba en el centro, en el término de STEM, ¿no? Que es un tema que por eso te lo quiero sacar, porque sé que está, no sé si incluso desvirtuada un poco esta palabra a día de hoy, que se usa muy a menudo, al menos en ámbitos académicos, etcétera. Tuvimos una conversación, de hecho, hace unos años también sobre diferentes aspectos, qué quería decir ciertos términos, STEM, sí, pero con la A, con ciertas inclusiones, etc. Y vosotros trabajáis mucho en este aspecto. ¿Cómo ves a día de hoy el uso, por un lado, de esta palabra? Yo creo que, a ver, se convirtió en un punto hace ya 10, 12 años hablar de STEM, pero nosotros, aunque utilicemos la palabra STEM, porque de hecho si tú lo pones en los keywords de un artículo o de un proyecto, pones STEM, entonces rápidamente alguien te va a buscar, ¿no? Sí, es una palabra clave. Es una palabra en el clave, ámbito, claro. una palabra clave, pero yo creo que lo que nosotros hemos profundizado mucho, el grupo con sus diferentes vertientes, es trabajar en la integración. O sea, nosotros trabajamos STEM en la medida en que nosotros trabajamos de manera integrada. El mundo, para formar, creo que decía antes, para formar un ciudadano, yo no puedo entender las matemáticas separado de la ciencia, separado de la tecnología, separado de la ingeniería. El mundo es complejo. Para formar un ciudadano, vuelvo a repetir, no un científico, para formar un ciudadano, comprender las intrincadas relaciones que tienen todo eso es fundamental. Y además unas cosas dan sentido a otras. O sea, como decíamos antes, hay personas que tienen mayor capacidad para trabajar con matemáticas abstractas y otras no. Ven la matemática en la medida en que ven su aplicación. Entonces ya estás trabajando una parte de matemática con la parte de ciencias porque es su aplicación. Y mucha gente tienes que incorporar la tecnología por entender cómo el desarrollo científico va de la mano de eso y la ingeniería, que es la construcción de las cosas. O sea, la ingeniería entendida como la resolución de problemas. O sea, la ciencia va a responder ciertos problemas empíricos o teóricos, pero no es como la ingeniería que de alguna forma intenta encontrar soluciones a los problemas que la gente tiene. En un amplio espectro de qué es lo que eso significa, ¿no? Para mí eso forma parte de lo que es formar un ciudadano. Entonces, nosotros cada vez más trabajamos de la manera, integrando metodologías, pero trabajando de una manera integrada. Que tú tienes un concepto científico es imposible. Vuelvo al tema de la física. Un concepto físico, es imposible pensar el concepto físico sin su parte matemática. Es imposible, para mí es imposible. Una cosa está con la otra. Y de hecho, hasta que no ha habido pensemos, no sé, en mecánica cuántica, pensemos hasta que tú no tienes el
el sostén matemático, no avanzas. Un marco... Sí, el sostén matemático que te permita, que pueden ser varias cosas, pero un sostén matemático que te permita trabajar. Entonces, para mí es indisoluble. Y bueno, y eso yo creo que vale para todas las áreas. Entonces, nosotros lo que trabajamos, y es un poco que eso va, aunque veníamos trabajando antes, Europa lo está proponiendo hace mucho tiempo, y la LOMLOE lo deja reflejado, la idea de trabajar, la LOMLOE habla de las situaciones de aprendizaje. ¿Qué es una situación de aprendizaje? La situación de aprendizaje se supone que es un problema que desde diferentes áreas, desde diferentes visiones, desde diferentes formas de abordar el problema, vas a darle respuesta. Y en ese proceso de dar respuesta vas adquiriendo competencias. Entonces, sí trabajamos en STEM, pero trabajamos en una versión que yo diría más que STEM es abordajes que sean integrados. Si a ese le agregas las ciencias sociales, la A o lo que sea, está bien, o sea, mientras sea una cosa que sea integrada, no que sea una suma de pegotes, ¿no? Y venimos trabajando mucho en eso. Bueno, se me ha olvidado mencionar, para quien quizá no le suene, el concepto de STEM, Vale. que es ciencia, tecnología, es un acrónimo. Es un acrónimo. Que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. A veces se pone una A de artes también, ¿no? A veces le pone una R, a veces una E, se le ponen muchas hay variantes, cosas. Sí, hay variantes. Pero el núcleo es eso, o sea, el núcleo de alguna manera es el núcleo de entender el mundo científico-tecnológico. Y para eso necesitas la ciencia, la tecnología y la ingeniería matemática. Y estos enfoques que me dices integrados, ¿en qué ámbitos estamos hablando? Para empezar, ¿estamos hablando de primaria o estamos hablando de, bueno, a todos los niveles? Ver, las situaciones de aprendizaje, tal como plantea la LOMLOE, es a todos los niveles, menos bachillerato, o sea, toda la parte de educación obligatoria. Nosotros lo hemos probado con muchísimo éxito en primaria, tanto trabajando solamente la parte de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática o en secciones bilingües, o sea, agregando el inglés como herramienta vehicular para aprender inglés, para aprender una segunda lengua, que puede ser inglés o francés, pero aprender una segunda lengua y aprender las competencias STEM o desarrollar competencias STEM. Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, porque es una extensión, ese fue un proyecto europeo que tuvimos hace unos años, el SELFIE, y ahora estamos en una extensión del SELFIE, que es el PROMISED, que es trabajar, obviamente el modelo no es exactamente igual, pero trabajar también CLIL más STEM para desarrollar competencias científico-tecnológicas y lingüísticas en alumnos de secundaria. Y estamos en las primeras fases de implementación y los resultados están siendo muy buenos. O sea, funciona, porque, a ver, yo no sé cuál es tu experiencia, pero en mi caso, o lo ves con muchos alumnos, a las 9 toca hablar de energía en química, es una energía, a las 10 toca hablar de energía en física, es otra energía, a las 11 toca hablar de energía en educación física, es otra cosa. O sea, no aprendes que el concepto de energía es común. No, depende de la hora en la cual esté, entonces la energía va a significar una cosa u otra. Cuando trabajas en abordajes integrados, lo que estás abordando es, y eso hace con que te aprendas de memoria las cosas, porque no les encuentras sentido. Es lógico que un alumno de un año al otro no se acuerde de nada de lo que ha visto, si nada de eso ha sido significativo, si nada de eso le ha encontrado sentido, si lo único que ha hecho es ejercitar su memoria para pasar un examen y ya está. Y es la forma lógica de actuar. Lo que es ilógico es que enseñemos de esa manera. Entonces la cuestión es, bueno, si yo consigo enseñar, por ejemplo, un ejemplo concreto de alguien que lo acaba de implementar en secundaria. Era el concepto de energía. Entonces, ¿de dónde se partió? Se partió del problema de Cañada de Real, que no tienen energía eléctrica. Entonces trabajó toda la parte de sociales vinculada con eso. Pero a su vez se trabajó en tecnología para que hicieran un cochecito que se moviera sin electricidad, donde nuevamente ves las diferentes transformaciones energéticas. Se trabajó en educación física, con las diferentes formas de energía y las transformaciones energéticas, y en inglés. Entonces, lo que el alumno consigue entender es que siempre está hablando de energía, que es la misma. Estás interconectando muchos saberes diferentes, ¿no? No son diferentes, estás aplicando el mismo concepto a áreas diferentes. Entonces, ¿qué estás ganando? El concepto de energía. Entonces, el concepto de energía te va a quedar más o menos claro para cuando lo tengas que aplicar o cuando lo escuches en una noticia vinculado a otras cosas y saber que en algunos momentos lo que está mal aplicado. ¿No? O sea,
poco esa es la... Sí, sí, sí. Y ese concepto está más enriquecido, digamos, Claro. por diferentes fuentes. Claro, no solo... por aplicaciones en diferentes lugares, por donde sabes que en realidad estás aplicando el mismo concepto de energía. Este proyecto, ¿dónde me refiero? Porque este tipo de proyectos se enmarcaría en alguna asignatura, por ejemplo. ¿Sería la forma de abordar ciertas asignaturas de ciencias? ¿O cómo se...? Vale. ¿Dónde se enmarcaría? ¿O falta un sitio en el currículum para A ver, la conclusión que nosotros hemos llegado es que no te falta el punto, lo único que hace falta es que los profesores se pongan de acuerdo. Nosotros estamos trabajando con abordajes integrados en la universidad en la formación de maestros. No tenemos un espacio especial, pero sí tenemos 3 asignaturas y tenemos un objetivo común, una forma de evaluación común, y ellos tienen que desarrollar un proyecto común para las 3 asignaturas, ¿vale? Entonces, eso hace que lo podamos hacer. Lo mismo ha pasado con esto, o sea, no se hace un espacio especial, pero hay un proyecto que es común, que los alumnos saben que ese proyecto está siendo evaluado en las áreas. Entonces eso es lo que hace falta, no es necesario el espacio. ¿Sería ideal? Sí, pero de la idealidad a lo que es posible es lo que hay. Pero se puede, sí, sin cambiar demasiado. Siempre que haya un proyecto, siempre que haya un diálogo con los profesores y siempre que el alumno entienda que está siendo evaluado de la misma forma, porque al final tú estudias por lo que te toman. Si tú sabes que en todas las asignaturas que estén formando parte del proyecto te van a evaluar de la misma manera, te adaptas. Sí, o sea, claro, me refería un poco a eso en un colegio de primaria, por ejemplo, o sea, ¿cómo se traduciría a una situación educativa concreta? Y que en este caso, no sé si estoy entendiendo bien, pero por ejemplo podría ser una colaboración entre profesores o entre asignaturas que un mismo profesor pueda estar dando. Entre asignaturas o lo ideal es entre profesores, definitivamente. O sea, una colaboración, claro. Que no sean solo estancos, digamos, ¿no? No, sí, es lo mismo. Y además que lo que vas a hacer es que, vale, tienes un proyecto en los cuales hay diferentes áreas y entonces en cada área temática abordas una parte, pero de una cosa que es un todo. Y en ese sentido nosotros tuvimos un proyecto que terminó el año pasado. No, terminó, sí, en febrero, sí. Sobre prototipos, es un proyecto de la AI de una prueba concepto donde desarrollamos material didáctico desde esa perspectiva. Entonces trabajamos uno sobre las abejas, otro era sobre economía circular y otro era sobre los envases. Entonces se partía de un problema general e ibas recorriendo y le das al profesor o a los docentes una cantidad de actividades que ellos pueden seleccionar para ver, dependiendo de las competencias que ellos quieren hacer. Entonces, y ese material está funcionando muy bien. Es un material porque tampoco el profesor puede, o sea, el profesor no se puede inventar de la nada. Yo creo que es parte del trabajo de los que trabajamos, de los que nos pagan por trabajar en un área como didáctica de las ciencias experimentales o didácticas, desarrollar material que el profesor puede utilizar, ¿no? Hay muchas cosas en Internet, sí, pero no están adaptadas. Entonces, bueno, todos nuestros proyectos en los últimos años, todos ellos, o sea, no sé, en los últimos 10 años, todos los proyectos incluyen no solamente la aplicación, sino que incluyen material. Materiales concretos que se concretos que se pueden usar. O sea, es la transferencia. O sea, todos nuestros proyectos, por más que sean de investigación básica, incluyen una parte de transferencia. La transferencia es un material concreto que esté en abierto y que los docentes de primaria o de secundaria puedan utilizar. Entonces, un profesor o profesora, por ejemplo, que quiera conseguir esos materiales, podría buscar en alguno de estos proyectos y va a encontrar... Sí, tiene material. Esa parte, ¿no? Didáctica de las ciencias experimentales. Y cuando hablamos de ciencias experimentales, antes me has dicho que no tenía por qué ser solo experimentos lo que se haga para conseguir la investigación o para avanzar la ciencia, es decir, que los experimentos no son la única fuente de conocimiento, ¿no? Y además me suena que la palabra experimentos, por lo menos cuando se trata del aspecto de la divulgación, ¿no? Vamos a hacer unos experimentos para los niños. Creo que preferís llamarlo demostraciones, ¿puede ser? Lo que hace la gente son demostraciones. Yo lo que prefiero es que los niños hagan experimentos. Vale. O sea, que ellos experimenten. Vale. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia y por qué es para ti importante que hagan experimentos? Porque la demostración es lo que ves. La demostración alguien te lo está mostrando, pero tú no lo estás haciendo.
El experimento supone que tú plantees una hipótesis, que quieras averiguar si lo que tú te estás planteando es verdad o no es verdad, que más o menos desarrolles un diseño experimental, o sea, cómo probar que lo que tú estás haciendo y que vayas y midas y que vayas y observes. Medir quiero decir en un amplio sentido, que puede ser con un aparato, que puede ser observar, que puede ser con una fotografía, lo que sea. Depende de los niños. O sea, un niño puede plantearse, un niño de primero de primaria puede plantearse que qué le pasa a las plantas si no tienen agua. Entonces tiene una planta con agua, una sin agua, vale, no va a ir midiendo si crece o no crece, pero sí puede ir sacándole fotos, pues, puede ver cualitativo. O sea, lo que quiero decir es eso, o sea, la medición... Sí, que no tiene por qué ser la cosa más precisa del mundo, sino no, la entender que hay una observación. ¿No? Eso, efectivamente. El tema es que la experimentación te da herramientas para eso que decíamos al inicio, de poder desarrollar esas competencias de entender cómo va la ciencia, que la demostración no hace. O sea, me parece fantástico, son divertidísimos. Tú te pones, explotan cosas... ¿Hiciste algo? No. ¿Fuiste partícipe? No. Es como la televisión. Estás de este lado. Sí. Que para ti la clave es que si tú seas partícipe, poder permitir activo, a ese alumnado ser activo. El diseñar incluso qué es lo que está experimentando y que ese, aunque no sea una explosión, va a tener un impacto mayor en el aprendizaje que está teniendo. Es un aprendizaje que es significativo, porque es algo que estás haciendo. Y tienes un papel que sea activo. Lo otro no tienes un papel activo. Es un papel pasivo. Es un papel de observador. ¿Habláis también? O sea, por ejemplo, sí. Tú no te pones en estado físico viendo un partido de fútbol. No. ¿Cómo? A ver, tú cuando estás sentado en la televisión viendo un partido de fútbol... no estás moviendo... Tú no te pones en estado físico. Bueno, lo mismo pasa esto. Tú no terminas de aprender ciencia solamente haciendo observaciones. Y después otra forma, y que es importante, yo creo que es muy importante, tan importante como la experimentación, que sería importante sobre todo a alumnos de secundaria, que fueran introducidos en el tema de las simulaciones. Hoy mucho del conocimiento científico, vamos a repetir, todas las áreas científicas utilizan simulaciones. Primero porque en algunos casos no se pueden hacer los experimentos, en otros casos porque es muy costoso. Entonces lo primero que es ver las simulaciones y ver cuáles son los más viables para ver qué pasa. Pero de nuevo, la simulación, y nos pasó en la COVID, la simulación es una cantidad de experimentos que están siendo realizados, pero no significa que te va a dar un resultado. O sea, cuando tú tienes una simulación del tiempo, lo que aparece ahí es una probabilidad que sucede. Y a lo mejor te pone que va a llover y tienes un sol fantástico, depende de cómo esté la atmósfera, ¿vale? Pero tú solamente aprendes eso y no aprendes a decir, no, la EMET se equivoca siempre. No, chico. Vete y trabaja con simulaciones, mira qué pasa con las simulaciones, mira la base de las simulaciones y te vas a dar cuenta que eso no es cierto. Pero eso solo se aprende si se sabe trabajar con simulaciones. Y se puede, porque hay muchas simulaciones que están gratuitas y se puede aprender. Entonces es otra forma, porque es una forma... Tú preguntas, bueno, ¿qué característica tiene el conocimiento científico? Otra de las formas de hacerlo es a partir de la simulación. Las simulaciones no es exactamente la experimentación. La naturaleza no te está respondiendo. La simulación te está respondiendo a alguna cosa que le has pedido dependiendo de lo que has metido. Pero es otra forma. Hay que aprenderla. Hay que aprender qué es lo que se produce de ahí. Otro aspecto que creo que soléis mencionar bastante y no sé hasta qué punto, bueno, creo que sí que está relacionado con la experimentación, ese diseño del plan de cómo hacer un proyecto para resolver un problema, ¿no? Pero es la indagación. La indagación es eso. ¿Es lo mismo? Sí, la indagación nada más que es justamente para evitar de poner experimentación o para evitar de poner método científico dentro del área de enseñanza de la ciencia hace, no sé, 20 años. Se empezó a hablar de la enseñanza a través de la indagación científica. Pero es lo mismo. Vale. O sea, lo que pasa, es todo ese proceso. Indagación significa a partir de un problema plantear hipótesis. Pero es para evitar hablar de método científico, para evitar hablar de, porque no es correcto, para evitar hablar de solamente experimentación. La indagación científica puede no tener experimentación. Más aséptico, más amplio, ¿no? Es más amplio. Amplio. Es un poco eso. Esa es la indagación. Me estoy dejando alguna línea importante. Bueno, tenéis por ejemplo, también el aspecto de la integración que me has contado desde el principio, ¿no? En este sentido, que estamos en primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar
esa inclusión de todo el alumnado, esa inclusión, digamos, que ese conocimiento les llegue por igual, ¿no? Porque al final entiendo que No, es lo que todos tengan acceso al conocimiento. Les llegará o no les llegará, eso será de otra cosa. Cuestión que tengan acceso. Bueno, eso es otra línea que nosotros venimos invirtiendo bastante, que es sobre abordajes que sean inclusivos. Es decir, cómo utilizar metodologías que permitan que todos los niños, independientemente de su background, independientemente si tienen necesidades educativas especiales, independientemente de muchas cosas, puedan tener acceso al conocimiento científico o tener acceso a un aprendizaje de la ciencia, vamos a ponerlo en ese sentido. Y sí, venimos trabajando en eso y hay metodologías, de nuevo, la indagación, el diseño de ingeniería permiten eso, porque normalmente son cosas que te permiten trabajar con las manos y a su vez si tienes niños que tienen más dificultades de abstracción, esto les permite entender los conceptos. Si tienes niños o niñas que tienen altas capacidades, siempre pueden hacer una profundización mayor. O sea, te das cuenta, es una metodología o dos metodologías flexible, en cierto modo, muy flexibles, que no implican que para el profesor mucho tiempo más, simplemente organizarse con lo que está ahí y que permiten abarcar a casi todo el mundo. A su vez, imagínate un aula en el cual un niño no habla español, estamos hablando en España, ¿no? No habla español, porque es inmigrante, no maneja el idioma. Hacer cosas implica que está aprendiendo el propio idioma, sin tener que memorizar una cosa que ni siquiera termina de comprender porque no domina el idioma. Entonces, ¿me entiendes? O sea, cuando tú te pones a hacer un experimento, vale, mides, ¿ves? Y estás aprendiendo palabras sin tener que estar memorizando una definición. Entonces, son metodologías que son inclusivas. Todo esto estamos hablando de aspectos, lo que decías, muy táctiles, muy de hands-on, ¿no? Como dices en inglés, o sea, de practicarlo, de ponerlo de tocar. De tocarlo, de experimentarlo en primera persona. Sin embargo, también investigáis y trabajáis, tú concretamente trabajas en temas de filosofía de ciencia. Quiero decir, eso es, no sé si es muy alejado o no. Pero es lo que te decía antes, o sea, la filosofía de la ciencia, yo entiendo que todo ciudadano tiene que tener un mínimo conocimiento sobre cómo cómo se produce el conocimiento científico o cómo se produce el conocimiento del entramado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es filosofía. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que todo ciudadano tiene que hacer. La cuestión es cómo accedes a eso que vas. Vale. Eso que vas así. Entonces, o sea, sí, que una de las vías, por ejemplo, o una de las vías que crees que son más vitales en la educación es infantil, por ejemplo. que se entienda eso, que se entienda esas ideas fundamentales para la formación de ciudadanos. Y esto te hace llegar a través de experiencias, incluso personales, con esa producción de conocimiento, ¿no? Que cuando te dicen un dato, te dicen un aspecto científico, ya lo tienes englobado en un sistema de cómo funciona. Cómo funciona, efectivamente. La ciencia, ¿no? Sí, sí. A mí en realidad la filosofía, la epistemología y la historia de la ciencia siempre me ha fascinado y de hecho el tema de mi tesis, que era enseñar mecánica cuántica a alumnos de ingeniería, tiene mucho de eso. La mecánica cuántica es el área donde más interpretaciones filosóficas hay para un mismo experimento, uno cómo lo estás entendiendo, ¿no? Entonces, siempre me ha fascinado. Pero, y yo sinceramente creo que poder entender cómo se produce el conocimiento es un elemento importante que necesitan entender las personas, pero de nuevo, pero no en teoría, sino a partir de estrategias que les permitan entender y reflexionar. O sea, no solamente, porque esa es la otra parte, vale, hacen los experimentos, entonces por ciencia infusa van a entender cómo se produce el conocimiento científico. No, o sea, tiene que haber la experimentación y un proceso de metacognición, un proceso de reflexión sobre qué es lo que se hizo para cerrar. O sea, no es solamente a partir de hacer experiencias yo voy a entender cómo funciona la ciencia, no. Pero tengo que tener la experiencia y a partir de ahí hacer una reflexión sobre cómo. Sí, sí. Ahora, bueno, estabas diciendo lo de la mecánica cuántica, que puede ser uno de esos apartados en los que tengan unas interpretaciones curiosas. He recordado que creo que hace poco he visto una noticia sobre como que alguien había propuesto otra interpretación para el experimento de la doble rendija,
Hay 20 millones de interpretaciones de la mecánica. La mecánica cuántica tiene muchísimas interpretaciones porque nadie se cree que el mundo pueda ser diferente de lo que nosotros vemos, y eso es lo que te propone la mecánica cuántica. Yo particularmente, para mí, la mecánica, siempre las tentativas son, vamos a interpretar la mecánica cuántica desde el punto de vista clásico, o sea, entender desde la causalidad o entender de que dos cosas no pueden estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Esos paradigmas los tenemos súper metidos. Demasiado metidos. Es complicado salir de ahí. Claro, ese es el problema. Pero la mecánica cuántica es la teoría científica con mayor comprobación empírica. Todo lo que tenemos aquí, casi todas las cosas que están manejando, se maneja en principio en mecánica cuántica. Y ha sido la teoría más testada para ver si realmente es o no es. Y siempre da la razón a la mecánica cuántica. Pero bueno, siempre habrá una explicación. Sí. Esto, o sea, lo comentaba también en el sentido de que esto es un aspecto muy complejo de la ciencia, o ya más elevado, o más profundo, ¿no? Pero creo que incluso en observaciones cotidianas o en pequeños experimentos diseñados a pequeña escala, puede ocurrir que los mismos efectos, es decir, las mismas observaciones, puedan tener explicaciones diferentes. Bueno, eso sí. Y eso, ¿cómo se puede trabajar eso a unos niveles tan iniciales, claro? Porque eso quiero decir, que hay una complejidad mayor de la que parece, ¿no? Porque precisamente decías en la epistemología, o sea, el asegurarte de que el conocimiento que has adquirido tiene ese cierto grado de validez, es más complejo de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Sí, pero bueno, pero tampoco vale, desde mi perspectiva, una visión relativista, porque un poco lo que estás planteando, bueno, cualquier conocimiento es válido. No cualquier conocimiento es válido. Obviamente lo que nosotros sabemos hoy quizás cambie, porque el conocimiento no llegas a un 100% de certeza. El conocimiento científico, en última instancia, es un conocimiento que está cambiando. En grandes medidas no cambia, porque si no, no te subirías a un avión, digo yo. O no estarías confiando que todo vive en relación al ordenador y que tienes toda tu vida metida en el ordenador. O sea, esas cosas son producto de conocimiento científico, aunque no sabemos, quizás venga una teoría que cambie algunos aspectos. Entonces, las interpretaciones, sí y no, y depende. O sea, yo en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadoso. Que pueden darse en algún momento, decirles a la gente que una interpretación que estás... Por ejemplo, el tema, eso lo toman mucho los terraplanistas o los negacionistas del cambio climático. O sea, dicen, no, yo lo puedo interpretar de esta otra manera. ¿En base a qué? Entonces, es complejo. O sea, yo entiendo tu punto, pero creo que esa cuestión de pensar que una cosa puede ser a veces sí, puede interpretarse de diferentes... Sí, pero precisamente me refiero a eso, a las malas interpretaciones. Es decir, pero eso ¿cómo inculcas, cómo enseñas las buenas interpretaciones? Yo no sé si se inculcan, las buenas interpretaciones. Yo creo que la cuestión es plantear de dónde puedes obtener información fiable. Entonces, no sé, hay un estudio del año pasado, creo, de dónde la gente obtenía información sobre la COVID. Ninguno iba a los sitios fiables, que eran las universidades. Eso quizás sea más, donde haya una interpretación, que puede ser que no sea completamente 100% certeza, pero quizás es la interpretación con más validación, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que la cuestión es, primero, pensar que la ciencia no es teología, o sea, lo que dice la ciencia no viene de la mano de Dios. Hay márgenes para cambios en las teorías, aunque nuestro mundo funciona bastante bien con las teorías que tenemos, con lo cual sí, hay un conocimiento sólido. Parecería ser que el conocimiento es bastante sólido, ¿no? Y sí, que son las áreas de frontera en las que puede haber más variabilidad, pero que tenemos un conocimiento bastante sólido. Yo diría que bastante sólido. Se demuestra por la propia tecnología, como decías, o sea, que yo son creo que tenemos aplicaciones prácticas constantes de... Yo creo que bastante sólido, si no, tú no te meterías en un quirófano. Sí, yo me refería un poco al hecho de que nos pasa mucho, o sea, tenemos muchos sesgos como seres humanos que
recibimos información y la interpretamos buscando ciertos patrones, entonces tendemos a caer en ciertos sesgos que precisamente la ciencia... Los mismos sesgos que cae la inteligencia artificial, porque lo que busca son patrones que se repiten. Entonces ese es un problema de la inteligencia artificial porque es nuestro patrón cognitivo. Entonces el problema es que justamente enseñar ciencia partiendo de que no, la cuestión es poner en duda si un determinado patrón es o no es y hacer la experimentación que sea necesaria para comprobarlo, eso es ciencia. Y eso es lo que tenemos que aprender. No nuestros sesgos. O sea, la ciencia siempre va en contra de los sesgos que tenemos. Que esa metodología entonces, o ese diseño, por ejemplo, de un experimento, lo que tiene que ir es buscando precisamente, si tienes una hipótesis, intentar ver por dónde atacarla para comprobar que no... Que eso no es. Claro, que es o no es. Pero digamos que hay que hacer, o sea, que también la ciencia tiene ese esfuerzo de voy a demostrar que lo que estoy diciendo tiene un sentido o de que mi hipótesis tiene un sentido, atacándola, ¿no? O sea, poniéndola a prueba en lugar de intentar validar... Más o menos, ¿no? Más o menos. Popper decía que teníamos que siempre validar. Yo creo que los científicos somos bastante más conservadores y tú intentas... Bueno, está pasando ahora con el tema de... lo leí antes de ayer, con la cosmología. Que hay un modelo de la cosmología que habla de la materia y de la energía oscura y se está poniendo en duda el modelo, de nuevo, porque parece que algunos datos, no corroboran lo que estaba siendo aceptado. Bueno, hay un problema interno en la cosmología. Entonces, y muchos diciendo, no, esto no es verdad. Bueno, porque tirar bajo tierra lo que has venido trabajando 20 o 25 años es difícil. O sea, nosotros como científicos también tenemos esa idea de ser conservadores, pero siempre hay gente joven, siempre hay unos que van a estar poniendo, no todo, pero algunos elementos en duda. Pero eso sí. Pero los sesgos yo creo que se mantienen. A pesar de que justamente esa cuestión de tener la validación por pares te intenta garantizar que los otros van a intentar ver cosas que son diferentes de las que tú estás viendo. Que pueden ser diferentes dentro de los cánones establecidos por la ciencia. Dentro de los proyectos que estás trabajando actualmente, creo que estás dirigiendo Streamit, ¿verdad? No estoy dirigiendo Streamit, ¿no? Estoy colaborando con Streamit, es un centro húngaro que lo está llevando a la parte de Streamit y yo estoy colaborando y básicamente lo está llevando la estación, lo está llevando Jordi y Eva están llevando eso. Vale. Era por si me podías explicar un poco los objetivos. Streamit lo que busca es mejorar las condiciones o las posibilidades de que las adolescentes y mujeres que ya están, o chicas jóvenes que ya están en la universidad, puedan tener una experiencia más positiva en las carreras científico-tecnológicas. En algunas de ellas, porque en otras lo tienen. Medicina sin problema. El problema es el acceso en algunas áreas científicas en las cuales es difícil... Hay una disparidad mayor, ¿no? Una diferencia mayor, sí. Bueno, Streamit trata de poner eso, trata de incentivar la participación y ver mecanismos para favorecer esa participación. ¿Qué tipo de propuestas se llevan a cabo para hacerlo? Están haciendo trabajos, workshops para poder trabajar esas cuestiones, trabajos sobre autoconfianza y compañía. Pues, Ileana, muchísimas gracias. Gracias no sé si hay algún aspecto, bueno, seguro que hay muchos aspectos que podríamos seguir profundizando y discutiendo. Otro día otro día hablamos de epistemología. Pero bueno, también hay cosas, o sea, la epistemología vertebra un poco, ¿no? Toda la adquisición de conocimiento, es decir, lo que hemos hablado, hay epistemología de fondo, ¿no? En todo claro, esto. Efectivamente. Yo soy una convencida, también es una cosa que me fascina, pero sí, de fondo entender cómo se produce el conocimiento, que a su vez son formas, la epistemología hay muchas teorías sobre cómo se produce el conocimiento, o sea, al final nos estamos investigando nosotros mismos sobre cómo investigamos. Pues. ¿Qué cambio, para terminar, te gustaría ver en la sociedad respecto a esto, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría, qué ves que dices, joder, esto es lo que podría mejorar para que funcionemos mejor socialmente, ¿no? Yo no lo sé. Eso es una pregunta demasiado compleja.
demasiado compleja. No creo que haya un solo elemento, hay muchos elementos. y hay Respecto a la muchas- relación con la ciencia, me refiero, claro. No, igualmente, creo que Mm. es una relación que es muy compleja, que es Mm. una relación que pasa por un poco lo que hacen ustedes, o sea, comunicar mejor la ciencia. ¿No? A veces los científicos no la comunicamos bien, porque bueno, no estamos preparados para eso, sino una mejor comunicación de la ciencia, pero a su vez la participación de la gente en procesos científicos, todo lo que va a ser de ciencia ciudadana, yo creo que es un elemento que es muy importante para poder participar, no solamente midiendo, sino participar en el desarrollo para encontrar los temas que le importan a la sociedad. O sea, yo creo que esos son elementos que tendríamos que de alguna forma conseguir una mayor relación. Mm. De acuerdo, pues muchísimas gracias por este Gracias. rato y por explicarnos en qué consisten todas vuestras investigaciones. Bueno, un poco. O parte de ellas. Parte de ellas. Muy Gracias, bien. Leana. Gracias. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.